Hola, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Listo para conocer las características de la imputabilidad e inimputabilidad? Yo estoy muy emocionada porque vamos muy bien. La clase pasada conocimos la culpabilidad e inculpabilidad, donde aprendiste que aunque se cometa un delito, el grado de intención es muy importante, porque puede reducir o aumentar la pena significativamente, así como los grados de participación de cada autor. Asimismo, como hemos estado analizando, todo tiene una secuencia, y en esta línea te explicaré lo que es que una persona sea imputable o inimputable. Primero que nada, definamos lo que es la imputabilidad, como aquella capacidad que tienen las personas de querer y entender. Pero, ¿qué es querer y qué es entender? Apegado a nuestra rama, se entiende que querer es estar en condiciones de aceptar o realizar algo voluntariamente, y entender es tener la capacidad mental y la edad biológica para desplegar esta decisión. En otras palabras, podemos resumir que la imputabilidad es prácticamente la capacidad psicológica de una persona que puede comprender los alcances y límites de su libre y voluntario actuar. Y te preguntarás, ¿qué pasa si una persona no entiende lo que hace porque está limitado en sus pensamientos o no tiene la capacidad suficiente para decidir y contrastar lo bueno de lo malo? Excelente pregunta. A todo lado positivo le corresponde uno negativo, ¿cierto? Aunque ten en cuenta que porque sea negativo no quiere decir que sea malo. Simplemente es un contraste que muchas veces puede ser benéfico en ciertos casos. Así que conozcamos a la inimputabilidad, la cual en México, de acuerdo al Código Penal, establece que una persona es inimputable si en el momento de la acción u omisión no tiene la capacidad de comprender el carácter ilícito del hecho o de determinarse de acuerdo con esa comprensión a causa de alguna enfermedad mental o de grave perturbación de la conciencia, lo cual no es otra cosa más que lo contrario a la imputabilidad. ¿Te das cuenta? Seguro ya lo habrás notado. La inimputabilidad excluye la culpabilidad y, por tanto, la exclusión de pena o responsabilidad penal. Sin embargo, en la mayoría de los casos, por su peligrosidad, se prevén medidas de seguridad, ya que de la misma manera en que el sujeto o los sujetos no son conscientes de sus acciones, no diferencian de lo que está bien y lo que está mal, o simplemente lo que puede ser un delito o no. Es por ello que de igual manera el Código Penal Federal establece que en caso de que se cumpla el supuesto de inimputabilidad, el juzgador, que ya habíamos hablado de sus funciones y facultades, ¿recuerdas?, debe decidir la medida de tratamiento aplicable, ya sea en libertad o en internamiento. No es nada fácil la misión de nuestros jueces y juezas, ya que en ellos y ellas recae nuestra sagrada aplicación y cumplimiento de leyes, así como gran parte del debido proceso y procedimiento. Retomando el tema, si un juez se decide por el internamiento, el inimputable será internado en una institución para su tratamiento. De la misma manera en que si el sentenciado tiene la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, el juzgador también ordenará el tratamiento idóneo, ya sea por parte de alguna autoridad sanitaria altamente competente o en apoyo de otro servicio médico bajo la supervisión de la autoridad sanitaria. Algo que debes tener muy presente es que en México la inimputabilidad se aplica para personas menores de edad, es decir, que no han cumplido 18 años, para gozar de capacidad de ejercicio. Sin embargo, se puede tener responsabilidad penal desde los 12 años, mediante un proceso diferente del previsto en el Código Nacional de Procedimientos Penales, debido a la inmadurez cerebral de los adolescentes, misma que los hace tener un comportamiento distinto del de un adulto. Y es por consecuente que un adolescente es susceptible de actuar impulsivamente, debido a su poca madurez psíquica biológica, incluso por su entorno, ya que al ser influido por círculos de violencia cercanos, incurren en la criminalidad, y la prevención de consecuencias y elección de conductas no siempre es la más adecuada. Es por ello que,
no pueden equipararse a los de los adultos. Así que debe prestarse especial atención y protección a los jóvenes especialmente vulnerables a la delincuencia. Pero no todo es minoría de edad. También las personas, ya sean menores o mayores de edad, pero que estén diagnosticadas con una enfermedad mental, son sujetos inimputables. A continuación te diré algunos ejemplos de inimputabilidad. Número 1. Personas que se encuentran en un estado de inconsciencia debido a sustancias tóxicas, embriagantes o estupefacientes. Número 2. Personas que se encuentran en un estado tóxico infeccioso agudo. Y número 3. Personas que sufren un trastorno mental involuntario de carácter patológico y transitorio. En este numeral, ¿has escuchado hablar de los delitos pasionales? ¿O de aquellos en los que el sujeto activo se encontraba en un estado de emoción violenta? Te comparto ejemplo de cada uno de ellos para que comprendas mejor. Aldair y Reina son pareja desde hace ya 3 años, pero su relación no es la más bonita ni sana, ya que Reina es celosa y se ha vuelto insegura debido a las actitudes y acciones por parte de Aldair. Una noche, Aldair no llega a casa. Reina, preocupada, le llama a su celular y no responde el teléfono porque está apagado. Así que decide ir a su trabajo y preguntar por él. Al percatarse de que lo están negando, decide pasar sin esperar y encuentra a Aldair con otra mujer, la cual es su jefa Marta, y están trabajando para una presentación muy importante que tendrían al día siguiente. Reina, al sentirse ofendida, lastimada y traicionada, comienza a forcejear con la jefa, y con un cúter que había en el escritorio, Reina apuñala en repetidas ocasiones a Marta. Pasan unos minutos y la jefa cae al suelo inconsciente. Cuando Reina se percata de lo sucedido, no puede creer lo que acaba de hacer. Se encuentra desubicada y desorientada. En el ejemplo que te acabo de comentar, se trata de un delito en estado de emoción violenta, el cual es una figura prevista en el Código Penal que se aplica cuando una persona pierde el estado de conciencia normal durante un incidente personal, familiar o profesional y reacciona de forma inmediata. Este estado puede manifestarse como miedo, temor, cólera, ira, furor, dolor, amor, celos, piedad, provocación o sorpresa. En este caso, ¿qué sentimientos y emociones se apropiaron de Reina? Los celos, la ira, el dolor, la traición, entre otros, ¿cierto? Lo mismo pasa con los delitos pasionales, que normalmente escuchamos en las noticias, en las que el esposo o esposa sorprende siendo infiel a su pareja, en el hotel, y los mata a ambos en la habitación. Aunque en este supuesto, ¿consideras que hay dolo? Posiblemente sí. Al tener sospechas y seguir a tu pareja hasta el hotel y percatarte que está con alguien más y querer vengarte, me parece a todo un plan muy bien elaborado, ¿no crees? De esta forma es que una persona inimputable es aquella que es absuelta de la responsabilidad penal por desconocer o no ser capaz de comprender la ilegalidad de un hecho punible, o por actuar conforme a dicha comprensión. A esto se le conoce como capacidad cognitiva y control. Número 1. La capacidad cognitiva está asociada con esta capacidad mental que tiene una persona para entender la naturaleza de sus acciones y así reconocer que lo que está haciendo va en contra de la ley. Por otro lado, el control es esta misma capacidad de tomar decisiones conscientes y voluntarias para no cometer el delito, a pesar de cualquier deseo o impulso contrario. Si los enfermos no son curables según el actual estado de la ciencia médica, deben permanecer ajenos al derecho penal por inimputabilidad. Pero debe clarificarse que aunque los enfermos mentales no están dentro del derecho penal represivo, es decir, no se les aplican penas severas privados de su libertad, especialmente en centros de readaptación social, no significa que no estén dentro del ordenamiento jurídico general. Por lo tanto, los enfermos mentales, aunque no pueden ser considerados delincuentes, no se pueden dejar pasar por alto de acuerdo a su conducta, debido a que como autoridad se debe proteger del peligro a los demás ciudadanos.
En concreto, implica la capacidad de ser sujeto activo del delito. No es un comportamiento propio del delito. La imputabilidad no es mencionada por tratarse de una referencia al delincuente ni al delito como tal, sino más bien al entendimiento o desarrollo psicosocial de cada persona. ¿Recuerdas las noticias por ahí del año 2006-2007, cuando el presidente Felipe Calderón, como parte de sus estrategias contra el crimen, le declaró la guerra al narco abiertamente? Muchas de estas organizaciones delictivas, llamados cárteles, reclutaban menores de edad de entre 10 a 12 años porque más grandes ya eran considerados menores infractores y les generaba un gasto si eran detenidos por las autoridades. Es por ello que se incrementó también el número de desapariciones, especialmente en niños de esa edad, que eran privados de su libertad y de su libre desarrollo e interés superior de la niñez, con la finalidad de incorporarse a las filas del narcotráfico. Y aunque a muchos de estos niños les gustaba lo que hacían, y eran incluso sádicos, no tienen la madurez ni el desarrollo anatómico para dimensionar su actuar, convirtiéndolos en sujetos inimputables. De esta manera se convirtieron en la materia prima de estos cárteles. Bastante interesante el tema, ¿no te parece? La principal diferencia entre la imputabilidad y la inimputabilidad es la conciencia de una persona para entender el hecho ilícito que realizó. Se contemplan varios factores, pero el más importante es precisamente ser capaz mentalmente para ser un sujeto punible, término que te explicaré en la siguiente lección. Para finalizar, es importante que asimiles que la imputabilidad va de la mano con la culpabilidad, elementos que se contemplan para la apreciación del juzgador y así bien pueda realizar la valoración correspondiente de acuerdo al caso en concreto. Muchas gracias por aprender conmigo una nueva lección sobre los elementos del delito, que ya casi terminamos. Lo estás haciendo estupendo. Nos vemos la siguiente clase. Adiós.